Hay momentos en la vida en los que una mujer deja de intentar que la entiendan, que la elijan o que la prioricen. Y entonces ocurre algo inesperado. Recupera su centro. Ese instante casi silencioso tiene un poder psicológico inmenso. No es rebeldía, es despertar. No es frialdad, es claridad emocional. Y cuando sucede, la otra persona empieza a sentir un tipo de inquietud que no sabe explicar. Porque cuando te cansas de sostener vínculos que no te sostienen, surge una versión nueva de ti, más serena, más firme, más consciente de lo que merece. Y esa transformación, aunque no lo digas en voz alta, cambia por completo la dinámica. El que no te valoraba siente un efecto que no esperaba. La mujer que antes estaba siempre, ya no está. Hoy quiero acompañarte a entender por qué tus cambios internos pueden desestabilizar a quien se acostumbró a recibirte sin esfuerzo, y cómo estas actitudes no nacen del orgullo, sino del amor propio. Vamos a recorrer juntas 8 movimientos psicológicos tan profundos que podrían transformar no solo tus relaciones, sino tu manera de elegirte. Y antes de comenzar, quiero que dejes un comentario con esta frase: valer no es insistir, es reconocerme. Escríbela para recordarte a ti misma por qué estás aquí y para que este mensaje quede grabado en tu vida emocional. 1. Cuando dejas de inventar excusas por su comportamiento, cuando una mujer deja de inventar excusas, la relación cambia de raíz. Ya no mirás la situación con la fantasía que antes la maquillaba, sino con la transparencia que da haber sufrido lo suficiente. Es como si de repente tus ojos se acostumbraran a la luz después de mucho tiempo en la sombra y empezaras a ver detalles que siempre estuvieron ahí pero que no querías aceptar. Todo aquello que justificabas comienza a perder sentido y aparece una claridad que incomoda especialmente a él. Te das cuenta de que no era falta de tiempo, sino falta de voluntad. No era una agenda apretada, sino prioridades distintas. Y esa comprensión, aunque duela, tiene un efecto liberador. Por primera vez empiezas a creerle más a los hechos que a sus discursos. La coherencia emocional se vuelve tu refugio y ya no buscas salvar a nadie de sus propias incoherencias. Simplemente observas. Cada silencio inexplicado, cada distanciamiento repentino, cada detalle que antes defendías, ahora se transforma en evidencia emocional. Y no porque estés más dura, sino porque estás más despierta. Lo que antes normalizabas ahora te parece insostenible. Lo que antes justificabas ahora lo llamas por su nombre. Y esa honestidad contigo misma es una herida que sana. Cuando él nota ese cambio, algo en su mundo se desajusta. Ya no eres la mujer que suavizaba la realidad para que él no se sintiera incómodo. Ya no eres la que buscaba excusas para no enfrentar la verdad. Ahora eres alguien que observa sin romanticismo, que evalúa sin apego, que comprende sin idealizar. Y esa versión tuya tiene un impacto psicológico poderoso. La ausencia de justificaciones lo enfrenta a sus actos de manera cruda, sin maquillaje, sin adornos, sin anestesia, porque cuando una mujer deja de proteger el ego del otro, queda expuesta a la realidad emocional de ambos. Y ahí es donde él empieza a sentir una inquietud que no esperaba, la de saber que ya no puede esconderse detrás de tus explicaciones. Lo más interesante es que este proceso no nace del resentimiento, sino de un cansancio emocional legítimo, un cansancio que te vuelve sabia, un cansancio que te muestra que la responsabilidad afectiva no se mendiga, se ejerce, y que una relación donde tú siempre interpretas, siempre excusas, siempre salvas, es una relación donde él nunca aprende a respetarte. La claridad con la que ahora miras la situación no solo lo confronta a él, te transforma a ti. Dejas de invertir energía en lo que no aporta y empiezas a usar esa fuerza para reconstruirte. Comprendes que la persona que más necesitaba tu defensa emocional eras tú misma, y esa lucidez te convierte en una versión más estable, más segura, más completa. Y lo que descubrirás a partir de este despertar emocional tiene el poder de cambiar para siempre la manera en que interpretas el comportamiento de quien solo te quiere cuando le conviene. Porque ya no necesitas justificar lo injustificable. Y cuando una mujer deja de mentirse, todo empieza a alinearse. 2. Cuando tu silencio habla donde antes suplicabas. Hay un momento en la vida emocional de una mujer en el que las palabras dejan de tener sentido. Ya explicaste, ya pediste,
ya lloraste, ya repetiste 1000 veces lo que necesitabas. Y entonces aparece un silencio distinto. No un silencio que se esconde, sino un silencio que declara. Ese silencio firme, sereno, casi sagrado, que surge cuando el amor propio supera el miedo a perderlo. Antes intentabas aclarar malentendidos, sostener una conversación imposible, buscar puentes donde él siempre levantaba muros. Ahora no. Ahora tu silencio es una forma de libertad. Un espacio donde te cobijas, donde respiras, donde recuperas tu eje. Él lo nota inmediatamente. Ya no estás disponible emocionalmente de la misma forma. Tu energía cambió. Ese silencio tiene un poder psicológico que pocas personas entienden. No grita, no acusa, no hiere, pero confronta. A quien estaba acostumbrado a que explicaras cada mínima reacción, a que pidieras atención, a que imploraras cariño, le desestabiliza esta nueva versión tuya que ya no pide, ya no ruega, ya no insiste. Porque el silencio que nace de la dignidad es el más incómodo de enfrentar. Cuando él te busca para medir tu reacción y encuentra calma, aparece en él una ansiedad particular. Ya no puede adivinar cómo vas a responder. Ya no puede manipular tus expectativas. Ya no puede usar tu sensibilidad como herramienta para recuperar control. Esa incertidumbre lo confronta con algo que evitó durante mucho tiempo, su propia falta de compromiso afectivo. Tu silencio se vuelve un espejo donde él ve, sin filtros, su manera de relacionarse. Y no siempre le gusta lo que observa. Descubre que tu ausencia emocional pesa más que todas tus palabras juntas, que tu distancia no es castigo, es consecuencia, y que tu tranquilidad no es indiferencia, es crecimiento. Lo más transformador de este silencio es que no está dirigido hacia él, sino hacia ti. Es un límite interno, una forma de decirte, ya no me voy a desgastar por quien no sabe escucharme. Y ese límite interior, expresado sin gritos, sin reproches, sin drama, es lo que más desconcierta, porque muestra que estás recuperando un poder que antes cedías sin darte cuenta. A nivel emocional, esta nueva postura te permite ver cuánto entregabas y cuánto recibías. Te permite sentirte más dueña de tu mundo interior. Te permite discernir entre lo que realmente merece tu energía y lo que solo ocupa espacio. Y esa claridad emocional provoca un cambio profundo en tu autoestima. Y lo que sucede después de este silencio, ese que él no esperaba y que tú necesitabas, suele revelar más de lo que imaginas. Porque cuando una mujer deja de pedir explicaciones, empieza a exigir respeto. Y cuando deja de suplicar afecto, empieza a atraer relaciones más conscientes. 3. Cuando tu vida se expande y él queda fuera del foco, hay un instante en el que tu mundo empieza a recuperar color. No porque alguien te lo pinte, sino porque por fin vuelves a mirarlo. Antes todo estaba organizado en función de su disponibilidad, de su estado de ánimo, de sus decisiones. Ahora no. Ahora la brújula vuelve a apuntar hacia ti, y esa simple reorientación transforma completamente tu estructura emocional. Tu energía, que antes escapaba por 1000 agujeros, comienza a concentrarse de nuevo en lo que te nutre. Cuando una mujer retoma su vida, lo hace con una intensidad que sorprende incluso a ella misma. Empiezas a dedicarte tiempo sin sentir culpa, a retomar proyectos olvidados, a reconectar con amistades que te hacían bien. La vida recupera movimiento, propósito, dirección. Ya no miras la pantalla esperando un mensaje. Ya no pausas tu día por alguien que en el fondo nunca se detuvo por ti. Y ese cambio, aunque sutil, genera un impacto psicológico inmenso. Él lo percibe casi de inmediato. Antes sus acciones o su ausencia determinaban tu humor. Ahora no logran mover nada dentro de ti. Lo que antes te alteraba, te inquietaba o te hacía dudar se vuelve irrelevante. Y cuando un hombre nota que ya no ocupa el centro emocional de una mujer, surge una pregunta que no siempre sabe formular, pero que siente profundamente. ¿Cuándo dejó de girar su vida alrededor mío? La mente humana se desestabiliza cuando pierde el protagonismo, especialmente en relaciones donde él estaba acostumbrado a sentirse seguro, necesario, indispensable. De pronto, encuentra una mujer enfocada, serena, comprometida con su bienestar.
una mujer que no busca justificarlo, que no se queda esperando, que no se amarra a expectativas que antes la desgastaban. Y esa nueva versión tuya rompe una dinámica que él creía inamovible. El hecho de que ahora estés ocupada es lo que más lo descoloca. Pero no ocupada en otra persona, ocupada en ti, construyendo, aprendiendo, creciendo, disfrutando. Recuperas tu presencia en tu propia vida, y esa ocupación es el principio de tu expansión emocional. Te das cuenta de que hay un mundo enorme más allá de esa relación, y que habías reducido tu universo a lo que él podía o no podía darte. Ese alejamiento no nace del rencor, sino de la madurez. Es la consecuencia natural de todo lo que insististe y no funcionó. Es un acto de supervivencia emocional, y aunque tú lo vives como un renacer, él lo siente como una pérdida. Porque el ego sufre cuando deja de recibir atención, especialmente la atención incondicional que solías brindarle. Lo más revelador de este proceso es la libertad que empieza a crecer dentro de ti. Ya no necesitas que él te vea para sentirte valiosa. Ya no esperas que él apruebe lo que haces. Ya no buscas en sus ojos la validación que ahora encuentras dentro de ti misma. Y ese fortalecimiento emocional crea un contraste tan grande que él no sabe cómo gestionarlo. Y lo que viene después de esta expansión suele ser lo más poderoso. Él se da cuenta de que quedó fuera del foco, no porque lo expulsaras, sino porque el centro volvió a ser tu propio bienestar. Y cuando una mujer recupera ese lugar, nada vuelve a ser igual. 4. Cuando tus límites dejan de temblar. Hay un punto en la vida afectiva de una mujer en el que la duda deja de gobernar, donde ya no tiemblas al poner límites, donde ya no sacrificas tu paz por mantener un vínculo que no te cuida. Ese punto marca un antes y un después. Tus límites, que antes eran blandos por miedo a perderlo, se vuelven firmes por amor a ti misma. No se levantan para castigar, sino para protegerte emocionalmente. Descubres que decir no te convierte en alguien fría, sino en alguien coherente. Que poner distancia no es egoísmo, sino supervivencia afectiva. Que sostener tu dignidad no es orgullo, sino respeto propio. Y esa transformación interna te da una fuerza serena que él no reconoce. La mujer que antes cedía, ahora decide. La que callaba ahora expresa. La que justificaba ahora pone claridad. Para quien estaba acostumbrado a cruzar tus límites sin consecuencias, este cambio resulta incómodo. Lo desconcierta encontrarse con una versión tuya que no retrocede, que no se contradice, que no se quiebra. No sabe cómo reaccionar ante una mujer que por fin se elige. Porque ya no puede manipular tu culpa, ni presionar tus inseguridades, ni apelar a ese miedo que antes te hacía ceder. Ahora tus límites tienen raíz. Lo interesante es que esta firmeza no surge de la rabia, sino del aprendizaje. Empiezas a comprender que un límite no es una barrera contra el otro, sino un puente hacia ti misma. Es la manera más clara de decir, aquí es donde dejo de lastimarme. Esa conciencia interior se refleja en tu postura, en tu tono, en la convicción con la que sostienes tus decisiones. Y él percibe esa fuerza, aunque no lo verbalice. La incomodidad que siente no nace de que lo rechaces, sino de que ya no le permites invadir tu espacio emocional. Esa resistencia que antes no encontrabas en ti misma ahora es parte de tu identidad afectiva. Y eso lo enfrenta, inevitablemente, a su propio comportamiento. Poner límites es hacerle ver las partes de sí mismo que prefería ignorar. Tu voz, que antes se quebraba, ahora tiene estabilidad. Tus palabras ya no están cargadas de miedo, sino de certeza. Y es entonces cuando descubres que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en detener lo que te daña. Cuando dices basta sin odio, entiendes que creciste. Cuando dices ahora me cuido yo, reconoces que maduraste emocionalmente más de lo que imaginas. Lo más profundo de este proceso es que tus límites dejan de ser palabras y se convierten en acciones. Ya no lo amenazas con irte, te retiras. Ya no pides respeto, lo exiges desde tu comportamiento. Ya no esperas cambios, actúas desde tu claridad. Esa coherencia es la que impacta, la que transforma, la que marca tu nuevo camino. Y lo que sucede después, cuando él comprende que tus límites son reales y no un intento desesperado por retenerlo,
puede convertirse en el punto donde tu historia y tu autoestima toman un rumbo completamente distinto. 5. Cuando no eres reactiva sino consciente, hay un momento en el que tu corazón deja de vivir en modo alerta. Antes cualquier cosa te movía. Un mensaje tardío activaba tu ansiedad. Una respuesta corta te hacía sentir insuficiente. Un silencio prolongado te llevaba a imaginar escenarios que nunca existieron. Vivías reaccionando, intentando interpretar, descifrando señales que muchas veces solo reflejaban su falta de interés real. Ahora ya no. Ahora tu brújula no es su conducta cambiante, sino tu estabilidad interna. La madurez emocional aparece cuando empiezas a notar que no necesitas reaccionar a cada estímulo, no porque no sientas, sino porque ahora eliges qué merece tu energía. Comprendes que tus emociones siguen ahí, pero que tú ya no eres esclava de ellas. Y esa diferencia entre sentir y reaccionar es un salto psicológico gigantesco. Es cuando por fin dejas de actuar impulsivamente y empiezas a responder desde tu centro. Esa transición de lo reactivo a lo consciente es una de las más profundas en la vida de una mujer. Dejas de buscar interpretaciones que lo excusen, dejas de correr detrás de explicaciones, dejas de abrir heridas para encontrar respuestas que nunca llegan. Y en ese proceso recuperas una parte de ti que hacía mucho necesitaba volver a su hogar, tu calma. Esa calma no es indiferencia, es fortaleza emocional. Él lo siente. Lo percibe en tu tono, en tus pausas, en tu forma de escuchar. Ya no eres la mujer que explotaba, que se desbordaba, que necesitaba cerrar ciclos urgentes para no sentirse insegura. Eres la mujer que observa antes de decidir, que piensa antes de entregarse, que comprende antes de reaccionar. Y esa serenidad lo descoloca, porque estaba acostumbrado a un vínculo donde tu vulnerabilidad era fácil de manipular. Cuando ya no puede predecir tus reacciones, algo en él se rompe. Descubre que no puede moverte como antes, que su distancia ya no te desarma, que su ambigüedad ya no te controla. Es el momento en el que entiende, aunque no lo admita, que tu crecimiento emocional cambió por completo las reglas del juego. Su influencia ya no dirige tu estado interno. Tu estabilidad se convierte en un espejo implacable, un espejo que le muestra su falta de coherencia, su inmadurez afectiva, su incapacidad para sostener un vínculo sano, y ese reflejo le pesa, porque quien no está acostumbrado a verse con honestidad, sufre cuando la otra persona crece. Tu serenidad lo enfrenta a una verdad incómoda. Él sigue en el mismo lugar emocional en el que tú estabas hace meses. Lo que más impacta es que esta conciencia no te separa del amor, sino del dolor innecesario. Aprendes a distinguir entre lo que te hace bien y lo que te desgasta, entre lo que suma y lo que lastima, entre lo que te honra y lo que te disminuye. Y desde esa claridad respondes con dignidad, no con impulsos. Esa decisión interna cambia tu mundo afectivo. Y lo que ese espejo empieza a revelar es algo que muchos prefieren evitar, que cuando una mujer deja de reaccionar, no pierde sensibilidad, gana poder. El tipo de poder que nace del autocuidado, de la claridad emocional y del amor propio sostenido. Cuando su desinterés deja de ser tu problema, hay un punto en el que algo dentro de ti se libera. Es el instante en el que comprendes que la falta de interés del otro no es un examen que debes aprobar, no es un mensaje oculto que debes descifrar, no es un reto emocional que debes superar, simplemente es una evidencia. Esa persona no tiene la capacidad o la voluntad de darte lo que tú sí serías capaz de ofrecer. Y al darte cuenta de eso, algo en tu alma se acomoda en su lugar. Durante mucho tiempo, su desinterés te hacía cuestionarte. ¿Qué hice mal? ¿Qué debería mejorar? ¿Por qué no soy suficiente? Vivías en una especie de autoevaluación constante, pero llega un día en el que tu mirada cambia de dirección. Ya no te preguntas qué te falta, sino qué mereces. Y ahí empieza la verdadera revolución interna. Entender que su ausencia emocional no define tu valor. Cuando su falta de esfuerzo deja de lastimarte, recuperas tu poder afectivo. De pronto, sus silencios ya no te estremecen, sus indecisiones ya no te derrumban, su ambigüedad ya no te paraliza. Lo ves tal como es. Un hombre limitado emocionalmente, no un juez de tu valía. La claridad en estos casos
es profundamente sanadora, porque te quita un peso que no era tuyo desde el principio. Él nota ese cambio. Antes su desinterés te afectaba tanto que lo mantenía en una posición de control. Ahora, ese botón emocional ya no funciona. Y al no funcionar, se desorienta. Porque había aprendido que tú te movías en función de lo que él hacía o dejaba de hacer. Cuando esa dinámica deja de existir, su poder sobre ti desaparece. Lo que más lo desconcierta es la calma con la que ahora interpreta sus acciones. Ya no lo confrontas desesperadamente, ya no exiges explicaciones, ya no suplicas claridad. Simplemente observas y decides. Entiendes que el amor no puede sostenerse solo con la voluntad de una parte, y esa postura emocional, tan consciente y tan madura, lo deja sin herramientas para manipular tu vulnerabilidad. La verdad es que cuando su desinterés deja de ser tu problema, empiezas a deshacer nudos internos que llevaban años apretados. Aprendes a no cargar más con responsabilidades que no te corresponden. Entiendes que su falta de presencia es un reflejo de sus propias limitaciones, no de tu incapacidad para ser amada. Y esa comprensión te libera de culpas viejas. Él, sin embargo, experimenta la pérdida del protagonismo que le daba tu necesidad. Cuando ya no corres detrás, cuando ya no buscas migajas, cuando ya no te quiebras por su indiferencia, su ego pierde una fuente fundamental de validación, y ese vacío le pesa más de lo que admite. Porque al final, no era que no le importaras, era que tú sostenías el vínculo por ambos. Y lo más poderoso ocurre después. Descubres que no necesitas luchar por un lugar donde nunca te dieron espacio. Dejas de insistir donde ya no hay reciprocidad. Y al soltar esa carga, tu autoestima se redefine desde un lugar más fuerte, más sano y más consciente. 7. Cuando dejas de competir por su atención, hay un instante en el proceso de sanación en el que te das cuenta de que no tienes por qué competir con nadie. Ya no te comparás, ya no te desgastás intentando ser más que alguien o mejor para él. Comprendes que el amor auténtico no se gana con méritos, ni con sacrificios, ni con demostraciones constantes. El amor real simplemente se elige. Y si alguien no te elige, no es tu derrota, es su incapacidad. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, entraste en dinámicas de competencia emocional. Competencia con otras mujeres, competencia con su trabajo, competencia con su indiferencia. Intentaste obtener su atención de todas las formas posibles, convencida de que si dabas un poco más, él vería tu valor. Pero llega un día en el que esa perspectiva se derrumba. Te das cuenta de que la atención que se mendiga siempre será inestable. Cuando su mirada deja de ser tu objetivo, tu mundo se expande. Recuperas tu energía para ti, para tus intereses, para tus metas. Tu autoestima deja de depender de cuánto te ve él y empieza a nutrirse de cuánto te ves tú. Ese cambio de enfoque tiene un impacto psicológico enorme, porque la competencia emocional solo funciona cuando tú sientes que estás en desventaja. Cuando recuerdas quién eres, la competencia desaparece. Él lo percibe. Percibe que ya no intentas ganar un espacio en su agenda, en su tiempo o en sus prioridades. Y ese retiro silencioso de tu esfuerzo lo descoloca. Estaba acostumbrado a la mujer que buscaba ser notada, no a la mujer que se nota a sí misma. Y cuando ya no luchas por su mirada, él empieza a preguntarse por qué ahora tu mundo dejó de girar alrededor del suyo. Lo que realmente lo altera es la serenidad con la que ahora eliges retirarte de la competencia. Ya no peleas por su atención, ya no interpretas señales, ya no luchas por migajas afectivas. Simplemente te ubicas en un lugar emocional donde lo que das tiene valor y donde lo que no recibes deja de ser un drama. Esa elección desconcierta profundamente a quien esperaba que siguieras esforzándote. Cuando dejas de competir, abres espacio para relaciones más sanas. Relaciones donde eres vista sin tener que luchar por ello, donde eres valorada sin tener que demostrarlo, donde te quieren por quién eres, no por cuánto te sacrificas. Y esa claridad emocional funciona como un filtro natural. Separa lo que no suma y te acerca a lo que sí te honra. Él por primera vez siente que puede perderte sin que tú hagas nada para detenerlo. Y ese impacto emocional es muy distinto al que nace del drama o del reproche.
es un impacto que nace del respeto propio. La mujer que ya no compite se vuelve magnética, porque su valor no está a la venta, ni en disputa ni en subasta emocional. Y lo que emerge después de este punto es una conclusión inevitable. Cuando una mujer deja de competir por la atención de alguien, no pierde amor, gana dignidad. Y esa dignidad es el cambio emocional que más lo confronta. 8. Cuando ya no te queda miedo a perderlo. El miedo a perder a alguien es uno de los grilletes emocionales más profundos que existen. Durante un tiempo te mantuvo atada, aceptando menos de lo que merecías, tolerando lo intolerable, justificando lo injustificable. No porque no supieras que algo estaba mal, sino porque temías que si soltabas te quedarías con las manos vacías. Pero llega un día en el que todo cambia. Descubres que lo que realmente estabas perdiendo era a ti misma. Cuando el miedo desaparece, tu voz cambia. Ya no tiembla, ya no se quiebra, ya no se esconde. Hablas desde un lugar mucho más fuerte que la necesidad, hablas desde la convicción. Y esa transformación es una de las que más desconcierta a un hombre que se acostumbró a tenerte emocionalmente disponible. De repente ya no puedes jugar con tus inseguridades, porque ya no existen. Perder el miedo a perderlo significa recuperar tu libertad afectiva. Es el momento en el que te preguntas, ¿qué gano quedándome aquí? En lugar de, ¿qué pierdo si me voy? Esa inversión de perspectiva cambia tu vida, porque ya no mirás el vínculo desde la carencia, sino desde el amor propio. Y esa mirada tiene consecuencias poderosas. Él lo siente de inmediato. Antes su amenaza era implícita, la idea de que si no aceptabas su forma de amar, te quedarías sola. Pero ahora descubres que la soledad no es un castigo, sino un espacio donde puedes reconstruirte. Y cuando una mujer deja de temerle a la soledad, deja de aceptar migajas, ese cambio lo desestabiliza en lo más profundo. El hombre que no te valoraba empieza a enfrentarse a una realidad que nunca consideró. Puede perderte sin que tú muevas un dedo para evitarlo. Y ese pensamiento le